sigamos analizando. Me cansé de pie, así que ahora vamos a hacer los videos, pero sentaditos, porque estoy un poquito viejo. Ahora, estábamos estudiando el derecho real de herencia y cómo se adquiere. Estamos estudiando eso. Ahora, habíamos dicho que el derecho real de herencia se puede adquirir por sucesión por causa de muerte y además se puede adquirir por prescripción y además por tradición. Vamos a empezar a estudiar lo que es la prescripción. ¿Qué entendemos por prescripción? Como modo de adquirir el derecho real de herencia. Cuando hablamos de prescripción del derecho real de herencia, tenemos que señalar que este modo de adquirir presupone que el derecho real de herencia es susceptible de posesión. La prescripción del derecho real de herencia, entonces, este modo de adquirir presupone que el derecho real de herencia es susceptible de posesión. O sea, se ha dicho que quien adquiere el derecho real de herencia por prescripción adquisitiva es el falso heredero o heredero aparente o heredero putativo. ¿Ya? ¿Y cuál es la finalidad de esto? Es que cuando hablamos de prescripción del derecho real de herencia, es que estamos hablando de aquella prescripción que opera en favor de los herederos aparentes o putativos. Vale decir, aquella persona que no es heredero, pero por la prescripción puede llegar a serlo. Por eso se dice que es, o se habla del falso heredero o heredero putativo. Ahora, lo importante de hablar de la prescripción del derecho real de herencia es el plazo de prescripción. Y acá es importante distinguir el plazo. ¿Por qué? Cuando hablamos de plazo. ¿Por qué? Porque acá hay que distinguir. ¿En qué sentido? Hay que distinguirlo porque el plazo en este punto es variable. ¿Y qué hay que distinguir? Letra A. El heredero aparente ha tenido la posesión efectiva. Letra A. Y letra B. No tiene posesión efectiva. Entonces, el heredero aparente ha obtenido la posesión efectiva. Ha tenido la posesión efectiva que le sirve, por así decirlo, de justo título. Y en dicho caso, el plazo de prescripción es de 5 años, que se cuenta desde la posesión efectiva. O sea, el heredero aparente ha hecho la posesión efectiva, esa posesión efectiva le va a servir de justo título. Y en dicho caso, el plazo de prescripción es de 5 años, que se va a contar desde la posesión efectiva. Y no hay posesión efectiva, en este caso el plazo de prescripción es de 10 años, que se cuenta desde la apertura de la sucesión. Entonces estamos hablando, recapitulando, estamos diciendo que el derecho real de herencia se puede adquirir por 3 formas. Sucesión por causa de muerte, prescripción y tradición. Habíamos dicho que cuando hablamos de prescripción, estamos hablando que el derecho real de herencia es susceptible de posesión. Y se dice que quien adquiere este derecho real de herencia por prescripción es el falso heredero o el heredero aparente o putativo. ¿Ya? Y es aquel heredero que no es heredero propiamente tal, pero en virtud de la prescripción puede llegar al dominio. Y acá es importante distinguir el plazo. ¿Por qué? Hay que distinguir porque si hizo la posesión efectiva, esa posesión efectiva le va a servir en primer lugar como justo título y además esa posesión efectiva le va a permitir, por así decirlo, acortar el plazo de prescripción de 10 años a 5 años. Y en segundo lugar, si no hace posesión efectiva, o sea, no tiene posesión efectiva, igualmente puede llegar al dominio por una prescripción adquisitiva de 10 años que se va a contar desde la apertura de la sucesión. Eso con la prescripción del derecho real de herencia. Ahora, vamos con un ejemplo de prescripción del derecho real de herencia. Vamos con un ejemplo de prescripción del derecho real de herencia. Por ejemplo, se muere Carolina. Se muere Carolina. Carolina no tiene hijos. Nunca se casó, nunca tuvo familia, no tiene hijos y tampoco está casada, no tiene nada. Pero tiene patrimonio. Tiene una casa,
una casa en la playa, tiene autos, ¿no es cierto? Y muere ella y no dejó testamento, que es el común de los casos. Entonces, la pregunta es, si no tiene hijos, no tiene cónyuge, pero tiene patrimonio, ¿quién la va a heredar? Y acá, como no tiene nada, no tiene cónyuge ni hijos, en este caso, y además, como tampoco dejó testamento, entonces acá hay que hacer aplicable la regla de la sucesión intestada. Pero resulta que esta mujer, muchos años atrás, conoció un pololo en su juventud, a los 18, 19 años, y engendró y quedó embarazada de una niña. Y esa niña, dice ser hija de esta persona causante que ha muerto. Y se comprueba que efectivamente esta niña es efectivamente hija de la persona que murió. Entonces, como lo es, va a, por así decirlo, va a constituir el supuesto de ser el verdadero heredero, porque dice ser hija de la persona que murió, o sea, del causante. Y por ende, si se comprueba que efectivamente lo es, entonces esta hija lleva todo. Y como sabemos, los hijos concurren en el primer orden sucesorio. Y como sabemos, los hijos pueden concurrir personalmente o representados. Y como están en el primer orden, entonces lleva todo. ¿Ya? Eso sería, ¿no es cierto?, el ejemplo. Pero los padres, siguiendo con el mismo caso, habíamos dicho previamente que los padres están en el tercer orden. Entonces, si no estaba esta niña y si nunca apareció esta niña, entonces los padres igualmente podrían adquirir el dominio por prescripción, ¿ya? Siendo estos padres poseedores, pudiendo llegar al dominio por prescripción. Pero como apareció esta niña, entonces opera el primer orden sucesorio. No sé si se entendió la idea, pero esto es un ejemplo que uno tiene que ir inventando, ¿ya? Entonces, en lo concreto, cuando hablamos de prescripción del derecho real de herencia, para ir resumiendo, este modo de adquirir presupone que el derecho real de herencia es susceptible de posesión. Y tradicionalmente se dice que quien adquiere el derecho real de herencia por prescripción adquisitiva es el falso heredero. ¿Ya? Y de acuerdo al artículo 2512, el derecho real de herencia se adquiere por prescripción adquisitiva de 10 años. Ahora, ¿alguna excepción que no sean 10 años? El caso del heredero aparente o putativo, que puede adquirir en 5 años, siendo aquel a quien se le ha conferido la posesión efectiva de la herencia. Es el primer caso. Entonces, estudiamos cómo se adquiere el derecho real de herencia, ¿no es cierto? Se puede adquirir por sucesión por causa de muerte. Luego estudiamos la prescripción del derecho real de herencia. Y ahora tenemos que efectuar o saber cómo se hace la tradición del derecho real de herencia. Y cuando estudiamos o queremos saber cómo se hace la tradición del derecho real de herencia, tenemos que entrar a analizar o decir previamente que el código no nos entrega un estatuto propio de o cómo hacer la tradición del derecho real de herencia. Por ende, aquí hay que distinguir qué cosa, cómo o sobre qué o cómo está compuesto la herencia. Vale decir, si está compuesto de bienes muebles o inmuebles. En el caso del derecho real de herencia que recae sobre el patrimonio, se discute si es un bien mueble o inmueble o ambos. La doctrina que ha señalado, que el patrimonio es un bien mueble. Ergo, se tiene que hacer aplicable el artículo 684. ¿Ya? Pero en el caso particular, sabemos ya que los modos en nuestro ordenamiento jurídico tienen que ir precedidos de un título. Y en el caso particular de la tradición del derecho real de herencia, este título tiene que ser translaticio. Y el título, en este caso, es la cesión de derechos hereditarios. Volvamos acá. Entonces, estamos estudiando de cómo se hace la tradición del derecho real de herencia. Habíamos dicho entonces, para ir recapitulando, que el código no nos entrega un estatuto propio de cómo se hace. Y en doctrina se discute si recae sobre bienes mueble o inmueble. Si recae sobre muebles, 684. Si recae sobre inmuebles, 686. La doctrina que ha concluido
que el estatuto que hace precedente o cómo se hace la tradición del derecho real de herencia es del artículo 684 que vamos a pasar a recordar. Esto es uno de los artículos que uno tiene que saber por número. ¿Qué dice? Cito textual. Dice, la tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por alguno de los modos siguientes. Número 1, permitiéndole la aprehensión material de la cosa presente. Número 2, mostrándosela. Número 3, entregándole las llaves del granero, almacén o cofre o cualquier lugar en que esté guardada la cosa. Número 5, encargándose uno de poner la cosa a disposición del otro. Y 5, por la venta, donación o cualquier otro título conferido al que tiene la cosa mueble, como usufructuario, arrendatario, comodatario o cualquier otro título. Eso es el estatuto de los bienes muebles. El 686, por su parte, dice, se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el registro del conservador. De la misma manera, se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces, de los derechos de habitación y descenso, y los derechos de hipoteca. Acerca de la tradición de las minas, estará lo prevenido en el Código de Minería. Vamos con un ejemplo. Los ejemplos son los que dejan en este tipo de cosas. No memorizar cosas como un mantra. Vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo de la tradición del derecho real de herencia. Pedro, Juan y Diego. Qué innovador con los nombres. Pedro, Juan y Diego. Son hermanos. Y tienen como padre a Raulito. Y Raulito es el papá de Pedro, Juan y Diego. Y el único bien que tiene Raulito es la casa donde vivió con estos 3 hijos. Entonces, estos 3 hijos son adultos y posteriormente se casaron. Y los desgraciados e ingratos se fueron de Chile, ¿no es cierto? Y tienen una buena situación económica, acomodada, trabajan, ganan plata, etc. ¿Ya? Pero, como siempre ocurre, de los 3 hijos, hay un hijo que se queda al cuidado del papá. Y lo llevaba al médico y lo cuidó. Ese sería un caso mío, por ejemplo, yo, Patricio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó acá? Que el papá falleció y no dejó testamento. Y en dicho efecto, la herencia se tiene que dividir entre ellos 3 en partes iguales. Entonces, ¿qué dicen los hermanos? Raulito, que uno de los hermanos, que se fue ingrato, se fue para España, dice que Patricio se tiene que quedar con todo. Y el otro hermano, una hermana, Carolina, dice lo mismo, que Patricio se tiene que quedar con todo porque cuidó al papá, lo llevó al médico y se postergó. Entonces, Raulito y Carolina le van a ceder a Patricio, cada uno de ellos, 1/3. O sea, Carolina me va a ceder a mí 1/3, me va a hacer la tradición del derecho de la herencia, de su tercio, y el otro hermano me va a ceder también su tercio, a través de la tradición del derecho real. Entonces, yo de mis hermanos voy a adquirir 2/3 por tradición del derecho real de herencia, y los otros 1/3 lo voy a adquirir por sucesión por causa de muerte, o sea, con la muerte de mi papá. No sé si se entiende. ¿Ya? En eso consiste la tradición del derecho real de herencia. Recapitulando, entonces, habíamos dicho previamente que para hacer la tradición del derecho real de herencia hay que distinguir. ¿Qué cosa hay que distinguir? Medio C. Hay que distinguir si el derecho real recae sobre bienes muebles o inmuebles. Si recae sobre bienes muebles, hay que aplicar el estatuto del artículo 684. Si recae sobre inmuebles, la tradición se efectúa por la inscripción del título en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. ¿Qué podemos concluir de toda esta amalgama? Que la tradición del derecho real de herencia no tiene una regla especial propia,
Y por ende, hay que ver si recae sobre bienes muebles o inmuebles. Y por ende, como sabemos ya que el derecho real de herencia recae sobre un patrimonio, ¿cómo vamos a entender a ese patrimonio? ¿Como un bien mueble o inmueble? ¿Qué ha concluido la doctrina? Que ese patrimonio se va a concluir como un bien mueble y por ende hay que hacerle aplicable las reglas del artículo 684. O sea, cómo se hace la tradición de los bienes muebles. De esa misma manera se hace la tradición del derecho real de herencia. Pero ojo acá, que toda tradición requiere de un título traslaticio. Y en este caso hay un específico, y que es la cesión de derechos hereditarios, que es un contrato. Y luego viene la tradición. ¿No? Ahora, estudiemos un poquito el título de la tradición del derecho real de herencia. Habíamos dicho que es la cesión de derechos hereditarios. ¿Y cuáles son las características de la cesión de derechos hereditarios? Número 1 es un título translaticio. La cesión de derechos hereditarios es un título translaticio. Número 2, solo puede celebrarse con la muerte del causante. Número 3, es solemne y debe contar por escritura pública. Número 4, puede ser gratuito u oneroso. Y número 5, la cesión no puede recaer sobre bienes determinados. Lo que se cede es el derecho real de herencia. Es decir, recae sobre la universalidad jurídica. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el cedente? Puede salir acá. Y el cedente, en principio, no tiene responsabilidad, sino solamente el cedente va a responder de su calidad de heredero y de nada más. ¿Ya? Por lo tanto, si la cesión es onerosa, el cedente va a responder en su calidad de heredero. Si es gratuita, el cedente no responde de nada, ni siquiera de su calidad de heredero. Entonces, para ir recapitulando, estábamos hablando de cómo se hace la tradición, cómo se adquiere el derecho real de herencia. Ya habíamos dicho que se adquiere por sucesión por causa de muerte, por tradición y por prescripción. Ahora vamos a empezar a analizar cuáles son los requisitos propiamente tal para suceder. Y aquí distinguimos requisitos objetivos y subjetivos, pero eso los vamos a empezar a analizar en otro video.